El siglo XVII fue el siglo de la decadencia española. Tras la Guerra de los 30 años, Francia tomó el relevo en competencia con Inglaterra. En esta última, el constitucionalismo acabaría por triunfar sobre el absolutismo. El período de decadencia de la hegemonía española en Europa comprendió los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. En esa etapa, los reyes delegaron gran parte de sus atribuciones en los llamados validos o privados. Uno de los eventos clave del período fue la expulsión de los musulmanes españoles decretada por Felipe III. Esta medida tuvo graves consecuencias para la corona de Aragón, donde el 20% de la población era morisca. Más tarde, la política centralizadora del conde duque de Olivares provocaría una rebelión de los catalanes. Durante los años de la contienda, Cataluña estuvo bajo soberanía francesa. Finalmente, tras la caída de Barcelona, Felipe IV mantuvo el tradicional régimen político catalán. La guerra con Francia terminó con la paz de los Pirineos, perdiendo Cataluña, el Rosellón y el Conflent. Por otra parte, en Portugal, la facción nacionalista proclamó rey a Juan IV de Braganza. Los independentistas contaban con el apoyo militar de Inglaterra y los castellanos no pudieron recuperar el país. La independencia llegó en 1668. La Guerra de los 30 años fue la última gran guerra de religión en Europa. Como guerra política, hizo triunfar la idea de las naciones frente a la tradicional idea de imperio de los Habsburgo. Su principal campo de batalla fue Alemania. La guerra se inició con la sublevación de los checos contra la política centralista de las autoridades austríacas. La primera etapa, con la ocupación de Praga, fue un éxito de los Habsburgo. En la segunda etapa intervinieron Dinamarca y Suecia, que serían derrotadas por las tropas españolas. Más tarde, en una tercera fase, llegaría la intervención directa de Francia. El cardenal Richelieu, valido del monarca francés, presentó batalla en tres frentes: los Pirineos orientales, defendiendo la rebelión de los catalanes; los valles alpinos, evitando las comunicaciones con el imperio; y los Países Bajos, apoyando a los protestantes. El conflicto concluyó con la firma de la Paz de Westfalia. Sin embargo, la pugna hispano-francesa y la rivalidad en el Báltico no se resolverían hasta firmarse la Paz de los Pirineos y la Paz de Oliva. El siglo XVII francés estuvo marcado por los reinados de Luis XIII y Luis XIV. Durante el reinado de Luis XIII, su valido, el cardenal Richelieu, dedicó sus esfuerzos a luchar contra la hegemonía continental de los Habsburgo. A la muerte del rey, asumió la regencia Ana de Austria, que depositaría su confianza en el cardenal Mazarino. La elevada presión fiscal, el descontento de la nobleza y las crisis de subsistencias de esos años desembocaron en una importante revuelta, la Fronda. Fue la expresión de una profunda crisis del Estado, de la sociedad y de la economía. Luis XIV estableció una monarquía absolutista de derecho divino. Decidió gobernar sin validos, creando en cambio un Consejo Superior. Ejerció un férreo control sobre las instituciones tradicionales y tomó medidas para evitar disturbios como los de la Fronda. Consolidó además la centralización burocrática y atrajo a la nobleza a la corte de Versalles. A nivel económico, fue objetivo prioritario de su reinado el ordenamiento de la fiscalidad estatal que correspondió al ministro Colbert.
Sus logros más destacables fueron la protección a las manufacturas francesas y el impulso a la construcción marítima. Luis XIV prestó especial atención a las cuestiones religiosas. Frente al papado, defendió la independencia del Estado. Respecto a los protestantes, revocó el Edicto de Nantes buscando la unificación religiosa. Los jansenistas, con fuerte influencia en el clero y los magistrados de París, fueron reprimidos y dispersados. Jacobo I Estuardo y su hijo Carlos I intentaron gobernar sin el Parlamento. Se apoyaron para ello en los sectores más autoritarios, hostigando a los disidentes religiosos. Cuando Carlos I disolvió el Parlamento, comenzó el período de la tiranía. En él, el ejecutor de la política episcopaliana del monarca fue el arzobispo de Canterbury. El intento de imponer en la puritana Escocia una liturgia próxima a la romana provocó la Revolución Escocesa. Por su parte, la Revolución Inglesa se precipitó en 1640 al convocar la corona el Parlamento. Este, de mayoría puritana, crearía su propio ejército ante la presión de las tropas escocesas y la intransigencia real. Oliver Cromwell se hizo con el poder, aboliéndose la monarquía tras la ejecución de Carlos I. Cromwell instauró una dictadura republicana de base militar. Consiguió la victoria sobre Holanda, dominó la insurrección católica de Irlanda y sometió a Escocia. A su muerte estalló de nuevo la guerra civil y en 1660 la monarquía fue restaurada en la persona de Carlos II Estuardo. Volvieron así las prácticas anglicanas y el equilibrio de fuerzas entre el rey y el parlamento dio lugar a la aparición de dos partidos, los Tories y los Whigs. Sin embargo, en vista del acercamiento de los Estuardo a la causa católica, el Parlamento ofreció el trono a la hija protestante de Jacobo II, María, y a su esposo, Guillermo de Orange. Estos establecieron durante su reinado el nuevo régimen constitucional inglés. El siglo XVIII se abrió en España con la entrada de los Borbones. Francia consolidó su hegemonía e Inglaterra culminó su proyección colonial. El despotismo ilustrado y la evolución de Polonia y Prusia fueron también características de ese siglo. La nueva dinastía de los Borbones se instauró en España tras la Guerra de Sucesión. Durante el siglo XVIII, los Borbones llevaron a cabo diversas reformas de tipo económico y político. La población aumentó considerablemente, desplazándose del centro hacia la periferia. Esta registró un mayor crecimiento económico y desarrolló una agricultura de regadío muy avanzada respecto a la de la meseta. En Cataluña, las fábricas de indianas constituyeron un primer foco industrial que contrastó con el fracaso de las manufacturas reales. Finalmente, la creación de compañías comerciales privilegiadas resquebrajó el monopolio comercial con América. A nivel político, la monarquía instauró un centralismo absoluto, poniendo así fin a la unión dinástica de los Habsburgo. En política exterior, una primera etapa tuvo el objetivo de instalar príncipes borbones en diversos puntos de Europa. La segunda etapa se caracterizó por la lucha colonial contra Inglaterra y su aliada Portugal.